Bueno, buenas tardes y quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Reumatología la invitación a este noveno simposio internacional. Mi nombre es Federico Arteta Bracamonte, soy profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y miembro de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax. Bueno, hoy vamos a hablar de enfermedad intersticial pulmonar difusa en reumatología. Quisiera comenzar, como es lógico, por la definición, el concepto de enfermedad pulmonar intersticial difusa, que son trastornos o afecciones que tocan el pulmón de manera completa, es decir, los 5 lóbulos, muchas veces de manera heterogénea, y sobre él se presentan cuadros clínicos, radiológicos, histopatológicos más o menos definidos. Generalmente son enfermedades de comienzo insidioso, crónico y progresivo. Y tienen varias causas que vamos a resumir en este diagrama de causas conocidas, idiopáticas, asociadas a enfermedades de tejido conectivo, sobre lo cual vamos a detener por supuesto un poquito más, y el EPIC, o enfermedad pulmonar intersticial difusa, con características autoinmunes, y vamos a ver de qué se trata. Nosotros en esta breve charla vamos a hablar de un solo aspecto de las EPIC de causas conocidas, que tienen que ver con fármacos que usamos precisamente en las enfermedades de tejido conectivo. Esta lámina, que pudiese parecer un poco complicada, es para simplemente demostrarles que las formas histopatológicas que usamos en el EPIC en relación a enfermedades de tejido conectivo son las mismas formas que usamos en las EPIC idiopáticas, o sea, cuando no conocemos la causa. Y brevemente las mencionaré: fibrosis pulmonar, neumonitis intersticial específica, bronquiolitis respiratoria, neumonía intersticial descamativa, neumonía organizante criptogénica y neumonía intersticial linfoide. Esas son las más importantes en relación al EPIC de tejido conectivo y al EPIC provocado también por fármacos. Brevemente decirles que la fibrosis pulmonar idiopática es una afección que no tiene que ver con enfermedades de tejido conectivo, donde se han descubierto nuevos medicamentos antifibróticos, pero que no son desgraciadamente extrapolables a otra fibrosis pulmonar por causa conocida como la enfermedad de tejido conectivo. Y estos son más o menos los modelos radiológicos, sobre todo la tomografía axial computada, de cada una de estas entidades histopatológicas. Por ejemplo, las neumonitis intersticiales no específicas en la parte superior de la lámina, con letras A y B, fíjense que son patrones grisáceos que no comprometen la periferia del pulmón, y fíjense en la reconstrucción coronal, con la letra B, son más opacidades en las bases. La bronquiolitis respiratoria, en cambio, son parches de estas, digamos, de estas zonas grises que nosotros llamamos el vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, con micronódulos muy sugestivos de lo que llamamos bronquiolitis respiratoria. Hay dos patrones también importantes, de manera que pudiesen ser 4 que le ofrecemos que recuerden, que es el patrón de neumonía organizada criptogénica, que fíjense que son parches más grandes, con alguna participación reticular en ambos campos pulmonares. Y, en fin, la más grave de todas, que es este retículo que se ve en ambos pulmones hacia la periferia, que es el patrón de neumonitis intersticial usual. Vamos a comenzar con esa zona, digamos, intermedia entre las EPIC por enfermedades de tejido conectivo y las que no se hallan causas que son propias del neumonólogo, que son las formas idiopáticas. Hace unos años, estos autores, la doctora Vick y la doctora Streck, en Chicago, describieron unas enfermedades pulmonares intersticiales difusas que tenían algunas características autoinmunes, pero que no cumplían con los requisitos de la enfermedad de tejido conectivo, tal como lo establecen las sociedades internacionales de reumatología. Y se consideró que es importante porque la evolución de esa enfermedad es diferente tanto a la fibrosis pulmonar idiopática, que son de una sobrevida muy mala, como ven en estas curvas de Kaplan-Meier. Fíjense que de estos 58 pacientes la sobrevida, la línea continua,
es mucho menor. Estas tienen un pronóstico que no es tan bueno como las EPI, que están asociadas a enfermedades del tejido conectivo, que son las de mejor pronóstico. ¿Cómo es su definición? Un EPI donde hay uno o más de estos síntomas, de esta lista de síntomas, o una o más de estas alteraciones serológicas de esta lista, que en este momento era tan extensa como es, ¿no? Este es un trabajo de 2011 que se ha reproducido en los últimos años, incluso en Latinoamérica. El grupo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de Buenos Aires han reproducido un poco esta afección, llamándola enfermedades indiferenciadas del tejido conectivo, pero aceptando el término de PIC con hallazgos o características optimales. Fíjense que son afecciones heterogéneas y que es necesario reconocerlas. Nos plantean un sistema de estudio un poco más sencillo, con alteración de una de estas 6 pruebas nada más, o la participación de alguno de estos 13 síntomas, pero que, repito, no llenan todos los criterios de una enfermedad de tejido conectivo. Hace poco menos de un mes, en el Congreso de Toronto, del American College of Chest Physicians, se presentó una serie también muy grande de Cleveland de 206 pacientes con esta afección. Pero fíjense que para nosotros lo más importante quizás sea las EPI relacionadas con enfermedades de tejido conectivo. Por supuesto, un primer panorama es cuando no hay ningún compromiso del pulmón, pero cuando hay compromiso del pulmón tenemos una doble, digamos, duda. Una, que se relacione con esa enfermedad, o que se relacione al tratamiento que usamos nosotros para las enfermedades de tejido conectivo. Bien sea las drogas antirreumáticas modificadoras de enfermedad, los DMARDs, o biológicos, o sea, anticuerpos monoclonales, por ejemplo, de los cuales pueden provocar alteraciones infecciosas, agudas a veces, o crónicas, como el caso de las granulomatosas infecciosas tipo tuberculosis y micosis. Y ese fue el primer acuerdo que hubo entre las dos sociedades, la de inmunología y de reumatología, hace unos años, cuando se presentó un protocolo para el uso de antifactor de necrosis tumoral alfa en los pacientes con enfermedades reumáticas. Estas enfermedades, digamos, en tejido conectivo son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, porque modifican la historia natural, modifican la evolución de estos pacientes, porque pueden hacer de esa enfermedad de tejido conectivo una enfermedad mucho más grave, y porque puede ser incluso la causa de muerte de muchos de estos pacientes. Aquí es fundamental la tomografía axial computada de alta resolución en la evaluación, y por supuesto el estándar dorado de la Sociedad Británica de estas enfermedades es que sea una aproximación multidisciplinar. ¿Y cómo evaluar a estos pacientes? Bueno, por supuesto, como siempre, la clínica, yo les hago hincapié mucho en la disnea, realmente hacer la pregunta al paciente de si se está cansando, y si se cansa a pequeños, medianos o grandes esfuerzos. Y por supuesto, la radiografía de tórax, que puede ser una primera aproximación útil en estos pacientes. Las pruebas entonces de función pulmonar, que quizás estén en manos más del neumonólogo, nos va a permitir ver la magnitud y la evolución de estos síntomas. Y efectivamente, nosotros usamos la espirometría, sobre todo la capacidad vital forzada, que va a ser un parámetro muy interesante en estos pacientes, la oximetría, que nos permite ver la oxigenación, la saturación periférica de oxígeno, quizás la plextimografía, que es un examen un poquito más difícil de hacer de rutina, que permite ver todos los monedas pulmonares, pero un parámetro fundamental que es la difusión de monóxido de carbono, de NSO. También una prueba dinámica, que la más sencilla es la caminata de 6 minutos, y por consiguiente, además de estas pruebas funcionales, hacer también las pruebas morfológicas, que, como les decía, comienza con la tomografía axial computada de alta resolución, y de acuerdo a eso ver si es necesario la broncoscopia o incluso la biopsia quirúrgica de pulmón, que quizás sea el examen más preciso para ver el tipo de alteración que el paciente presenta. Y este es un trabajo reciente de un grupo de cirujanos
de un algoritmo para saber realmente si necesitamos llegar a ese examen que es el más invasivo, que es la biopsia a cielo abierto, que hoy en día se hace videoasistido. Por supuesto, hay que pesar riesgos, costo-beneficio, hay que hacer un consenso de múltiples disciplinas que están viendo ese paciente. Y probablemente que comenzar siempre con esta imagen tomográfica que nos permite ver o esos patrones lineales, periféricos, como se observa en la lámina, en las láminas de arriba, en la A y B, que son fibrosis pulmonar, o abajo, y esto es una lámina tomada de este grupo de cirujanos, donde se ve un patrón mixto con zonas grises o individuos merilados y zonas lineales que sugieren tanto inflamación como fibrosis. Yo me voy a tomar la libertad de proponerles a ustedes, en base a este trabajo de Jules, presentado hace unos años en Chess, una aproximación práctica. En el caso de estos pacientes con EPIC y enfermedades de tejido conectivo, es ver si hay patrón, digamos, dividido en un lado, estas zonas, digamos, grises, extensas, que me hablan generalmente de buen pronóstico. O estas zonas grises con patrón reticular de pronóstico intermedio, o esta paciente con la letra C con extensas zonas reticulares que me habla de fibrosis probablemente y que son de mal pronóstico. Fíjense, en esta otra lámina superior a su derecha, es una lámina nuestra que indica, fíjense, la cantidad de zonas tipo quísticos y lineales reticulares que habla de una fibrosis extensa. Este es un paciente nuestro donde hay otro patrón que es un patrón individuo por zonas de opacidad tipo neumonía que indican, en este caso, una neumonía organizada criptógena. De nuevo, fíjense las zonas extensas que me hablan de procesos inflamatorios potencialmente reversibles y de mejor pronóstico, o estas que son zonas reticulares, periféricas, extensas, lo que llamamos nosotros el panal de abeja, porque recuerda a un panal de abeja, que son las zonas de fibrosis que son menos reversibles y más graves. Comenzaremos por artritis reumatoide, no vamos a tocar todas las enfermedades de tejido conectivo, sino las que con más frecuencia presentan el EPIC. ¿Y por qué es importante en la artritis reumatoide? Porque puede ser una forma muy importante de compromiso pulmonar y del 5 al 10% de los pacientes la presentan. Fíjense cómo es importante, porque la fibrosis pulmonar asociada a artritis reumatoide tiene mucho mejor pronóstico que el idiopático. De manera que para nosotros los neumólogos es muy importante y es mejor noticia cuando sabemos que esta fibrosis pulmonar está asociada a artritis reumatoide, como se ven en estas curvas de Kaplan y Meier. Igualmente, ha habido estudios como esta serie importante de la clínica Mayo, donde ellos hacen hincapié que un tratamiento temprano en esos pacientes puede mejorar la mortalidad atribuida o el exceso de mortalidad atribuido a estas enfermedades. De manera que es una aproximación útil desde el punto de vista práctico y que hay que hacer seguimiento específico. El tratamiento, por supuesto, es prednisona anastanosis en esta EPIC en relación a artritis reumatoide, y hay otras alternativas que se han usado tanto en serie de casos como en casos previos. Fíjense que yo quería detenerme aquí porque uno de los medicamentos más usados en el mundo para esta afección es el metotrexato. Y el metotrexato, siendo un medicamento en general seguro, sin embargo puede provocar también EPICs que no están en relación a artritis reumatoide. En este caso, fíjense una radiografía de tórax que donde se ve pocas alteraciones, a veces es difícil precisar alteraciones de EPIC tempranas en la radiografía de tórax, pero en la tomografía se ha computado en esas zonas grises en las bases que me habla de una neumonía con metotrexato. ¿En qué pacientes pensar en el riesgo? Bueno, en aquellos pacientes con enfermedades pulmonares previas, o que están fumando, o que son diabéticos, por ejemplo, o de edad avanzada. Y recuerden pues que durante el primer año de tratamiento es cuando son más frecuentes estos episodios, y
Y el tratamiento es precisamente cesar el medicamento y usar esteroides. Ha habido protocolos como este protocolo británico, que no nos vamos a detener mucho en él, que me permite un poco valorar en un paciente que presenta síntomas respiratorios y está tomando metotrexate si son debidos al medicamento o no. Hay otros, por supuesto, medicamentos que nosotros usamos, como este Dimar, hemos usado el efimoride, o un biológico con el rituximab que pueden provocar también aquí nos vamos a detener simplemente un poco con el ejemplo de lo que supone la bibliografía de estas enfermedades, que muchas veces son casos récord, series de casos. Y fíjense en este caso, pues un paciente que utilizaron un antagonista de receptor de interleucina 6, en este caso tocilizumab, y como una mejoría significativa. En la segunda afección que nos vamos a detener es en el esclerodermia, en relación al esclerodermia. Y simplemente un mensaje rápido, recuerden que la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 de la clasificación de Lisa es muy importante descartarla en estos pacientes cuando tienen disminución. Y lo hacemos simplemente con un ecocardiograma de cavidad derecha manual, que nos permite ver la presión estimada del ventrículo derecho, que cuando es más de 50 nos sugiere la posibilidad de hipertensión. La otra afección, por supuesto, es el y a veces hay las dos cosas. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la mortalidad cuando se presentan estas afecciones en esta enfermedad es del 40%. Y cuando se hacen series de autopsias en estos pacientes que fallecen por esta enfermedad, del 74 al 95% presentan. Fíjense un caso nuestro, como estas zonas grises, extensas en las bases, y cuando vemos y eso lo podemos ver en la misma tomografía, podemos valorar incluso la relación entre la arteria pulmonar, con la sigla AP, en relación a la arteria aorta. Cuando el diámetro es mucho mayor, o el diámetro es mayor simplemente, podemos pensar en hipertensión pulmonar. Fíjense el ventrículo derecho, la lámina de abajo, como es mucho más grande que el ventrículo izquierdo. En el escleroderma se ha organizado un gran estudio con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es el escleroderma Lung Study. Y fíjense cómo en este caso, usando el protocolo de estudio PRONO, que es muy usado para ver si hay efecto de gravedad sobre las bases o no. Fíjense cómo hay un patrón gris y aquí abajo un patrón de fibrosis pulmonar. Aquí se ve mucho más evidente un patrón fibrótico en una paciente con esclerodermia. Y cuando hay virus merilado, como les decía, sugiere patrón inflamatorio, es reversible, y cuando es fibrótico, un patrón fibrótico no reversible. ¿Y por qué es importante valorar esto en la esclerodermia? Bueno, está muy en relación con el pronóstico del paciente. Cuando encontramos que hay más de 20% de compromiso de la imagen pulmonar, y esto nos va a ayudar el radiólogo, más de 20%, hablamos de una enfermedad extensa cuya mortalidad es mucho mayor que cuando es menos 20% de la imagen pulmonar o enfermedad limitada. Fíjense esta curva de Kaplan-Meier que nos indica cómo la sobrevida es muy diferente cuando hay enfermedad extensa, o sea, más de 20% del compromiso pulmonar, o limitada, menos del 20%. O cuando usamos la espirometría, la capacidad de estar forzada, si es más del 70% o menos del 70%. El tratamiento en caso de esta afección, no podemos usar los esteroides de altas dosis por el peligro de la crisis renal, sino que vamos a usar otro tipo de medicamentos. Y esta es una de las pocas excepciones donde se han hecho estudios, ensayos clínicos controlados doble ciego, en este caso con ciclofosfamida, del grupo del escleroderma Lung Study que dirige el doctor Donald Tasky. Fíjense cómo podemos concluir que la ciclofosfamida presenta un modesto pero significativo efecto sobre la función respiratoria y también sobre calidad de vida y algunos síntomas generales como engrosamiento de la vida. Otra opción ha sido el micofenolato, que es un medicamento efectivo cuyos riesgos o por lo menos efectos secundarios han sido mejorados en las nuevas formas de presentación del micofenolato, tanto el mofetil como el impresor.
Últimamente, la gente de la Clínica Mayo ha logrado comprobar la ventaja del micofenolato mofetil sobre la ciclofosfamida, como se puede ver en estas láminas que hemos estudiado recién. Por último, la relación entre PIB y idiopatías inflamatorias inmunológicas. Este también es un caso récord, donde hay opacidades en vidrio esmerilado al ingreso de este paciente, que fue tratado con inmunoglobulina y como una remisión durante 2 años. Fíjense que en la radiografía aquí sí se ven imágenes traveculares en las bases pulmonares, que es lo que a veces no ven en la radiografía. Por último, quisiera presentarles también este caso récord del síndrome de anticipetasa, publicado hace unos años en New England, simplemente para demostrarles cómo a veces la afección fibrótica puede ser muy asimétrica, como en este caso, en la base izquierda, y menos en la base derecha, y cómo, por supuesto, los síntomas generales son muy importantes, en este caso la mano del mecánico, y demostrarles con esta lámina simplemente que a veces las formas histopatológicas pueden ser mixtas en el mismo paciente. Este paciente tenía tanto neumonitis obliterativa criptogénica, como bronquiolitis respiratoria, como neumonitis no específica, como fibrosis. Y este fue un paciente joven de muy mala evolución que falleció. Entonces las conclusiones son simplemente que, bueno, que estas 3 presentaciones son muy importantes para el reumatólogo, tanto el equipo característica autoinmune, la relacionada con enfermedades de tejido conectivo y la que relacionada a los medicamentos, que hay que unos cuadros muy definidos que permiten el diagnóstico temprano de la evolución y el diagnóstico diferencial, que su detención temprana es muy importante para mejorar el pronóstico de estos pacientes, y que puede estar relacionado con la gravedad de la enfermedad de tejido conectivo. Y por último, que la aproximación multidisciplinaria es lo ideal. Gracias. Bueno, con esto hemos finalizado esta breve repaso sobre el DEPIC y la enfermedad reumatológica, y a su disposición para cualquier pregunta que pueda yo responder.